esta vida, Señor, sanos en el nombre de Jesús, prósperos en el nombre de Jesús, en paz. Gracias porque eres tú, Espíritu de Dios, el que nos guía, nos diriges en esta noche. Declaramos espíritu de sabiduría, de revelación en cada oyente, cada persona que nos va a ver a través de estos medios de comunicación. Ellos puedan entender tu palabra, Señor, que se abran sus ojos espirituales y sus oídos espirituales, y toda venda sea quitada para que ellos puedan ver manifiesto a través de tu palabra, Señor, todo el poderío y la majestuosidad que tú nos diste ya en Cristo Jesús. Gracias por el poder, gracias por los milagros, Espíritu de Dios, que estarás haciendo. Yo declaro que milagros creativos estarán manifestándose en los cuerpos de personas. Sobre los órganos deficientes se harán nuevos en el nombre de Jesús. Eres tú, Espíritu de Dios, es tu poder operando a través de estos medios de comunicación en el nombre de Jesús. Que seas más tú y menos yo, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Declaro que tengo la mente de Cristo para pensar, hablar y actuar como Cristo aquí en la tierra, y hacer las mismas obras de Jesús y aún mayores. En el nombre de Jesús, yo declaro que todo pensamiento de la mente natural lo llevo cautivo a la obediencia tuya y de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, yo declaro que soy la plenitud de Cristo, soy el cuerpo de Cristo, soy templo del Espíritu Santo. Eres tú, Espíritu Santo, usando mi vida en esta noche en el nombre de Jesús. Que seas más tú y menos yo, Espíritu de Dios, para bendecir a pueblos, ciudades, naciones, y cada persona pueda recibir milagros en su cuerpo. Órganos sean restaurados en el nombre de Jesús, porque la fe viene por el oír. En el nombre de Jesús declaro que hay fe en cada oyente en esta noche para recibir milagros de sanidad, y órganos disfuncionales vuelvan a cobrar vida en el nombre de Jesús. Mientras enseñamos tu palabra, tu poder está extendido ya para todo aquel que lo necesita, en el nombre de Jesús. Tú eres el Maestro por excelencia, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con este seminario. Esta es la sesión, creo, la número 3, si mal no recuerdo. La sesión número 3 del seminario de sanidad y milagros, ¿ok? Y vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos ven a través de estos medios de comunicación. Quiero decirle que el Espíritu de Dios tiene un mensaje específico para usted que está padeciendo a lo mejor una enfermedad incurable, que está con un órgano disfuncional. El Espíritu de Dios hoy va a poner órganos nuevos en sus cuerpos, en el nombre de Jesús. Cada persona que nos ve de habla hispana en muchos de los países que hemos mencionado, como es Colombia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Perú, algunos hispanos de España, y cualquier persona que nos ve como de Argentina, Chile, Guatemala, El Salvador y otros países de habla hispana que no menciono, pero quiero decirles que el Espíritu de Dios quiere instruirle a usted en esta noche, para que usted pueda fluir igual como fluyeron los discípulos en la iglesia primitiva. Para ello vamos al libro de Mateo, capítulo 10 y versículo 1. Dice así la palabra, en el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Si podemos analizar, este texto bíblico tiene una gran trascendencia, principalmente que la autoridad no se las dio nada más a sus 12 discípulos, ¿ok? Segundo, que la autoridad dada por Jesús es para sanar toda enfermedad y para sanar toda dolencia. Ok. Muy bien. Quiero decirle que la misma autoridad que Cristo Jesús le dio a sus 12, esa misma autoridad, amigo que me es por internet, hermano en Cristo, pastor o maestro, evangelista, esa misma autoridad se la delegó a cada uno de los creyentes en Jesús. No importa si tienen un ministerio que es el que barre, el que da clases a los niños, el que limpia los baños,
el que sirve de ujier, el que es evangelista y sale a las calles, no importa el que sea, hasta el que limpia las sillas, el que hace el trabajo más o que se considera por algunos como insignificante, pero para Cristo no es insignificante. A cada uno de ellos Dios les dio la autoridad, el poder para echar fuera toda enfermedad. Es decir, todo ese poder, esa autoridad la tenemos ya. Todo creyente que recibió a Jesús como su Señor y Salvador y ha nacido de nuevo y ahora pertenece y ha entrado al reino de Jesús, ¿ok? Entonces, la idea de esta autoridad que nos delegó Jesús es para echar fuera espíritus inmundos, y eso incluye enfermedades, ¿ok? Y espíritus inmundos que están poseyendo a personas también, como atormentándolos con tipo posesión, enfermedad. Yo he visto personas que están poseídos por o que son poseídos o atormentados por algún demonio, y regularmente siempre padecen una enfermedad. Echamos fuera el demonio y quedan libres de la enfermedad. Es decir, una persona que tenía un pie cojo, caminaba de lado, era una mujer. Después que le echamos fuera el espíritu de enfermedad, más bien le echamos fuera el espíritu que la estaba poseyendo, porque ya la poseía, ya se transformaba su cara, literalmente hablaba con otra voz. Echamos fuera el espíritu inmundo e inmediatamente, ¿qué cree? Comenzó a caminar perfectamente bien. O sea, nos ha tocado ver ese tipo de casos. Así como cualquier enfermedad de una persona que no necesariamente tiene que estar poseído cuando está enfermo, no está poseído mentalmente hablando, pero sí puede estar en cierta manera influenciado por un espíritu de enfermedad, como son las enfermedades incurables o cualquier otro tipo de enfermedad. Un dolor es un espíritu que hay que hablarle, ¿ok? Y hay que tomar autoridad sobre ese dolor, sobre esa enfermedad. Entonces la autoridad es para sanar toda enfermedad. No hay una sola enfermedad por la cual no nos haya dado autoridad para echarla fuera. No hay un solo espíritu de enfermedad que no tengamos la autoridad para echarlo fuera. Pero muchos se preguntarán, pero ¿por qué muchos no sanan? Yo le quiero decir solamente porque algunos, principalmente ministros, los que oran por los enfermos, no saben cómo poder activar la fe en ellos. Y la fe viene por el oír la palabra. Depende del mensaje que nosotros llevemos a las personas, es la fe que ellos van a adquirir para recibir un milagro. Siempre, regularmente es así, ¿ok? Muy bien, pues nos quedamos con la idea principalmente de que Cristo Jesús ya nos delegó autoridad, pero también nos da unción. Nos quedamos en esa parte de la unción. No nada más nos dio autoridad, sino que también la unción de Cristo ahora está en nosotros. Dice en Lucas capítulo 4, versículo 18, dijo el Señor Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Por cuanto el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Ahora, dice que el Espíritu del Señor estuvo sobre Jesús, ¿verdad? Y segundo, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Lo ungió, le dio unción. Y la unción que le dio a Jesús el Señor era para realizar todas las actividades que se refieran a practicar el reino de Dios, es decir, deshacer las obras de Satanás aquí. Era una de las principales o la principal causa por lo cual fue depositada la unción en Jesús: a sanar a los quebrantados de corazón, a los que están adoloridos, a pregonar libertad a los cautivos, aquel que está preso con una enfermedad o anda preso con el pecado que está en él y que no es nacido de nuevo y que ese pecado lo va a llevar al infierno. Pero también a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poder quitar vendas de ignorancia espiritual, obviamente también se refiere a ello, y también a poner libertad a los oprimidos, aquel que es opresión. Opresión no es más que un estado
en que el hombre o el ser humano se encuentra en una situación donde está siendo atormentado, sea mentalmente o sea físicamente. Atormentado mentalmente en alguna circunstancia que pasó en su trabajo, en su familia, etcétera. O atormentado físicamente en alguna enfermedad que pudiera tener. Si se da cuenta, la unción de Jesucristo era con la finalidad de poder dar libertad a esta humanidad, dar libertad al que está oprimido. Entró el pecado por Adán, Satanás tomó control de la tierra y Satanás estaba comenzando a atormentar a las personas. Cristo Jesús vino a libertar a esos atormentados por Satanás, ¿ok? Ahora, la palabra, ¿qué significa? ¿Qué es unción? La unción es la manifestación sobrenatural para lograr resultados en el poder de Dios. La unción es lograr todo aquello para lo cual Dios nos ha escogido, es lograr todo aquello por medios sobrenaturales, para lo que Dios nos ha escogido. La unción es el poder de Dios a través de los dones del Espíritu de Dios. La unción es Dios obrando en la gente que le rodea para realizar las obras de Dios en su vida. Es la capacidad, la habilidad que da el poder de Dios o el Espíritu Santo en cada persona para realizar cosas creativas, sobrenaturales en el poder de Dios aquí en la tierra. Eso es la unción. En otras palabras, la unción es la manifestación literal del Espíritu Santo para que se puedan generar aquí o crear milagros extraordinarios del Espíritu de Dios. Milagros sobrenaturales del Espíritu de Dios. Eso es la unción, es la capacidad que nos ha dado para que a través de nosotros podamos hacer las obras del Padre aquí en la tierra y deshacer las obras de Satanás, el diablo, de una manera eficaz. Eso es unción. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia acerca de la unción? Bueno, vamos a Hechos 10:38. ¿Qué hizo con esa unción el Señor Jesús? Hechos capítulo 10, bueno, vamos a leer desde el 37. Hechos 10:37, 10:38 dice: y vosotros saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Vosotros saben lo que se divulgó en toda Judea, comenzando desde Galilea. ¿Qué fue lo que se divulgó? ¿Cuál era la frase común? ¿Cuál era lo que se estaba retransmitiendo en ese tiempo? ¿Cuál era el mensaje que se estaba dando a conocer entre familiares, entre amigos, entre conocidos? ¿Qué es lo que se divulgó? ¿Cuál era aquella cosa grandiosa que se estaba divulgando cuando Jesucristo tenía 33 años? ¿Qué era lo más grande o la noticia más grande que se estaba informando al público en general? Mire, ¿cuál fue? ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo? Esa era la noticia en esa época. Que Jesús, el Señor Jesús de Nazaret, el que nació de un hombre carpintero, el que nació de Miriam, la Virgen Miriam, eso dice en hebreo, no es María, es Miriam. El que nació de ese matrimonio fue ungido por el Espíritu Santo. Esa fue la noticia que se divulgó. Si lo trasladamos a esta época, es como si fuera a través de un periódico hablado, para que usted me entienda, donde se retransmitía de familiares, amigos y el público en general estaba retransmitiéndose esa gran noticia. La noticia era que Jesús fue ungido por el Espíritu Santo y con poder, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Esa era la noticia, que Jesucristo había recibido la habilidad, la capacidad y el poder del Espíritu Santo y había recibido toda la gracia de Dios. Estaba en Jesús, y la finalidad de esa gracia, que aparte de que Dios dice ungió con el Espíritu Santo y con poder, y que Jesús anduvo haciendo bienes, esa fue lo que se retransmitió como la noticia principal, que Dios ungió a Jesús
con el Espíritu Santo y con poder. Y como Jesús, la noticia principal era que anduvo haciendo bienes y sanando a los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Jesús. Jesús, cuando estaba en la tierra, era el Hijo de Dios. Se despojó de ser Dios y vino a ser el Hijo de Dios. En otras palabras, Jesús actuó como ser humano aquí en la tierra, no como Dios, sino como ser humano. Por eso requería la unción del Espíritu de Dios. Requería esa habilidad, esa capacidad dada por el Espíritu Santo. ¿Y qué cree? Esa misma capacidad ahora ya está en mí y está en usted. Está en nosotros, en todo aquel que es seguidor de Jesús, aquel que es creyente en Jesús, aquel que ha nacido de nuevo. En todos ellos está la unción ya. La misma habilidad que Jesús utilizó para hacer milagros creativos es la misma habilidad que Dios ha puesto en nosotros por el Espíritu Santo. El que nos ha ungido es el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu de Dios que estuvo en Jesús hace 2000 años es el mismo Espíritu de Dios que está en mí y está en usted. ¿Ok? Entonces la noticia principal allá y que se divulgó, fíjese, ¿dónde se divulgó? En Nazaret. ¿Y dónde más? En Judea y en Galilea. El diario de Judea, el diario de Galilea anunciaba las buenas noticias. Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo y con poder. ¿Me entiende? El diario de Judea anunciaba que Jesús de Nazaret, que fue ungido y anduvo haciendo bienes y sanando a los que estaban oprimidos por Satanás el diablo. Todo el mundo se enteró que Jesús hizo milagros. Todo el mundo se enteró que Jesús sanaba a los oprimidos por el diablo. Pero ¿por qué en este tiempo cambian la información? ¿Por qué ahora la información que están dando muchos ministros, pastores, evangelistas, por qué cambian la información? ¿Por qué cambian la información? Ahora, en lugar de decir y correr la noticia que Jesús fue ungido para hacer bienes y sanar a los oprimidos por el diablo, ¿por qué ahora dicen que todo lo contrario? Dios envía las enfermedades para probarte con un propósito. Dios te está probando con esa enfermedad de tu hijo. Dios está permitiendo esa enfermedad en ti. Dios está propiciando esa enfermedad para pasarte por el desierto. ¿Por qué están anunciando nuevas diferentes o noticias diferentes a las que anunciaron en esa época los diarios de Judea y el diario de Galilea? Es decir, el periódico de Judea y el periódico de Galilea. ¿Por qué? Digo, suponiendo que hay un periódico, no estamos diciendo que hay un periódico. Las buenas noticias eran diferentes en aquella época a las que hoy están anunciando muchos pastores y ministros, desafortunadamente tengo que decirlo, de la iglesia cristiana evangélica, anunciando que Dios con un propósito tiene a sus hijos enfermos, que Dios con un propósito permitió que naciera un hijo ciego, que Dios con un propósito está permitiendo que alguien se haya muerto de una enfermedad incurable. Dios con un propósito, y han cambiado totalmente el mensaje. ¿Sabe qué? Por eso no hay milagros. Por eso la iglesia evangélica, aún la pentecostal, que creen en los dones, por eso mucha gente se está muriendo en la iglesia pentecostal, porque han cambiado la noticia principal que se anunció en Galilea y se anunció en Judea en aquella época. ¿Entendemos ahí? Por eso es importante que este seminario Sanidad y Milagros es importante para todo aquel que nos está viendo y lo va a tomar por internet y quiere fluir con el Espíritu de Dios, quiere contribuir con el Espíritu Santo para ver milagros. Mañana a las 5 de la tarde vamos a salir a sanar a los enfermos. ¿Y qué cree? Todos van a sanar. ¿Por qué? Porque le vamos a transmitir la buena noticia que transmitieron en el diario de Judea, en el diario de Galilea hace 2000 años. Que Dios fue ungido con el Espíritu Santo y con poder, y que Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. Es decir, todo aquel que está enfermo está oprimido por Satanás el diablo. Esa es la base esencial para ver milagros. Por eso es que muchos, sí es cierto que se ven milagros, pero luego se enferman de otra enfermedad. Y en muchos casos
Cuando alguien no recibió sanidad, la justificante es, pues que Dios no lo quiso sanar con algún propósito, no lo quiso sanar. Qué feo, ¿verdad? Si yo o cada persona que nos está viendo por internet fue ungido con el Espíritu Santo, debe entender que la unción es para hacer bienes. Y la unción es para sanar a los oprimidos por el diablo. Y han cambiado ese mensaje. Ahora dicen, voy a sanar a los que están oprimidos por Dios. A lo mejor no lo escucha de esa manera, pero va a escuchar que Dios con un propósito lo tiene enfermo. Eso sí lo va a escuchar. O que están pasando por el proceso. Proceso le llaman a que tienen que estar enfermos de algo, porque Dios está permitiendo o Dios ha enviado esa enfermedad. O Dios permitió que Satanás los tuviera enfermos. Es el proceso que le llaman proceso. Y esa frase proceso, mi hermano, es una frase muy común que están utilizando ahorita. No entienden que ese proceso solamente es un ataque satánico, que hay que echarlo fuera, es todo. Tomar autoridad y hay que echarlo fuera. Mi hermano, yo he escuchado tantas aberraciones. Es que Dios me está pasando por este tiempo de escasez, este tiempo de angustia. Es que es mi desierto, es por el desierto donde Dios me está pasando. Dios mío, agarran el Antiguo Testamento para decir que como Israel pasó por el desierto, para ellos un desierto es una enfermedad. Por eso no hay milagros. Por eso el Espíritu Santo no se manifiesta. Y por eso no sanan todos los enfermos. ¿Ok? Entonces, ¿para qué la unción? Para hacer bienes, ¿verdad? ¿Sí? Y para sanar a los oprimidos no por Dios, por el diablo. ¿Cómo Dios me va a dar esa capacidad, ese poder y esa habilidad? A mí. Para luego yo ir con un enfermo y decirle, pues no sé cuál es la voluntad de Dios, si Dios te quiere sanar o Dios ha permitido esa enfermedad a ti. O sea, no fuimos ungidos para eso. No recibimos esa habilidad y esa capacidad con esa finalidad. Siempre va a ser para hacer bienes y sanar a los oprimidos por el diablo. Si alguien está enfermo, le va a decir, ¿sabes que Satanás te tiene así? Hay que echar fuera ese espíritu. Y por eso está todo trastornado ahorita el cristianismo evangélico. Son salvos, se van al cielo, sí, pero se van de un raite. ¿Y cuál es el raite? Que pasó un tráiler y les machucó la cabeza. ¿Cuál es el raite? Que les dio un cáncer y ya no la libraron. ¿Cuál es el raite? Que el coronavirus se los llevó y dijeron que ya se graduaron. Nadie se puede graduar antes de los 120 años, mi hermano, sino que reprobó las materias espirituales de la palabra, las reprobó, se presentó como obrero reprobado ante Dios y nunca se graduó. Le vamos a dar chance a 110 años, ¿no? No puede alguien titularse ni graduarse a los 50, 60 años, ni a los 40, ni a los 70, ni a los 80, ni a los 90, ni a los 100. No puede alguien decir, me gradué, me titulé y ya me fui con el Señor y me dio mi premio. No podemos decir eso. ¿Ok? Entonces, ¿la unción para qué es? La unción que estuvo en Jesús era para hacer bienes y sanar a los oprimidos por el diablo. ¿Está ahí? ¿Vamos bien? Es básico esto para entender. La unción que Dios puso en mí, y mañana a las 5 de la tarde voy a salir por esta colonia a hacer bienes y sanar a los oprimidos por el diablo. Porque yo sé que esos que están enfermos están oprimidos por el diablo. No son pruebas de Dios. ¿Ok? Mensaje esencial. Ok, 1 Juan 2:20, pero vosotros tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. 1 Juan 2:20. Esa unción que ya tengo, esa unción me ha dado la habilidad de conocer todas las cosas. 1 Juan capítulo 2, versículo 27. 1 Juan 2:27, pero la unción que vosotros recibiste de Él, ¿de quién recibimos la unción? De Jesús. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros
y no tiene necesidad de que nadie os enseñe, así que como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Esa habilidad, esa capacidad que tenemos, mi hermano, fue dada principalmente por Dios y permanece en cada uno que ha recibido a Jesús. La misma unción y la misma habilidad y la misma capacidad, el mismo poder que recibió el Señor Jesús a través del Espíritu Santo, el mismo poder que ha sido delegado a su servidor y a cada uno de las personas que han recibido a Cristo Jesús, ¿ok? Es esencial para orar por un enfermo, entender que fuimos ungidos y que la misma unción que está en Jesús es la misma unción que ahora permanece en nosotros. Ya permanece aquí la unción. Ya somos templo del Espíritu Santo. El mismo Espíritu de Dios que hizo milagros en Cristo Jesús, en el apóstol Pablo, en el apóstol Pedro, en Esteban, en Felipe, en la iglesia primitiva, es el mismo Espíritu Santo que está aquí, mire, en mi corazón y en el corazón de cada creyente. Pero yo tengo que contribuir con el Espíritu Santo. ¿Cómo contribuyo? Primero haciendo bienes, yendo a las calles a libertar al oprimido y sanando a los oprimidos por el diablo, ¿ok? Pero si no salgo a la calle, ¿cómo podré manifestar esa unción? Si no salgo a predicar el evangelio y a sanar a los oprimidos, ¿de qué me sirve la unción? Son preguntas, ¿no? ¿De qué me sirve esa habilidad, esa capacidad, si no practico las obras de Jesús? No nos serviría de nada. Por algo fuimos ungidos, por algo recibimos esa unción. ¿Ok? Entonces, una de las cosas importantes que debe entender todo ministro que ora por los enfermos es que la misma unción de Jesús ya está en él. La misma habilidad, la misma capacidad y el mismo poder. ¿Sí? ¿Qué más dijimos? Que la autoridad nos ha sido delegada por Cristo Jesús para echar fuera enfermedades y espíritus inmundos. Que a través del Espíritu Santo hemos recibido poder según Hechos 1:8. Ya tenemos el poder del Espíritu Santo. El poder que estuvo en el apóstol Pedro cuando levantó un paralítico ya está en su servidor y está en cada creyente en Jesús. Por eso este seminario de sanidad y milagros es para ver milagros. Este seminario, si le llega a agarrar a cada persona que nos ve por internet, si le llega a entender, ya no va a tener que anhelar la unción de Benny Hinn. Porque muchos dicen, yo quiero tener la unción de Benny Hinn para orar por los enfermos y se ven milagros. Es que ya la tienen. Cambia el chip, ya lo tiene, amigo de internet, ya lo tiene. Es que yo quiero tener la unción de TB Joshua. ¿Ha visto ese hermano africano? Yo quiero tener la unción de TB Joshua para echar fuera a los demonios. Es que ya la tiene. A mí me llegan mensajes de TB Joshua de una página de Facebook de él. Y uno preguntaba, ¿cómo desearía tener la unción de TB Joshua? Pues es que ya la tienes, amigo. ¿Cuál diferencia hay entre TB Joshua y su servidor o cada persona? Ni una. Solamente que TB Joshua ejercita la unción que ya tiene. Y muchos no la ejercitan, por eso no fluyen con esa unción. Todo es cuestión de práctica. Practicar la sanidad, practicar echar fuera a los demonios, es todo. Principios esenciales para, en este seminario de sanidad y milagros, principios esenciales para que se vean milagros. Es lo que estamos viendo ahorita. Principios esenciales, cómo orar por los enfermos para que sean milagros. Debe haber una comunión directa con el Espíritu de Dios. Unión común. Comunión, ¿qué significa unión común? ¿Estamos entendiendo? Debe haber una comunión directa con el Espíritu de Dios para fluir y contribuir con Él para hacer las obras de Jesús. Esencial. ¿Ok? Esto es esencial. En el Nuevo Testamento se nos muestra
En 2 Corintios capítulo 13, dijo el apóstol Pablo, 2 Corintios capítulo 13, versículo 14, la gracia del Señor Jesús ¿ya lo tiene? 2 Corintios 13, 14, la gracia del Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. ¿Ya? 2 Corintios 13, 14, ¿ya lo tiene? 2 Corintios 13, 14, nuevamente. ¿Sabe qué capítulo es el 13 de la segunda carta de los Corintios? ¿Sí saben? ¿Es el último, el penúltimo, el primero, el segundo, el tercero? ¿Cuál es? El último. El último capítulo y el último versículo de una carta que Pablo envía a los Corintios, inspirada por el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál fue la última instrucción que da ahí en esa carta? La gracia del Señor Jesús. ¿Qué significa la gracia? Lo que se nos ha sido regalado, la autoridad en este caso, ¿ok? El amor de Dios. ¿Qué significa el amor de Dios? Significa el amor de Dios para nosotros hacer las obras de Jesús aquí. La misericordia de Dios, mostrarla a esta humanidad. Y por último, la comunión del Espíritu Santo. La comunión del Espíritu Santo, ¿qué? La comunión del Espíritu Santo. Ahora, si podemos analizar poquito, ¿qué significa comunión? ¿Por qué se tienen que ver milagros o por qué podemos considerar un seminario, un curso de sanidad de milagros? ¿O por qué queremos dar un curso para que las personas que nos ven por internet puedan actuar, operar en los mismos milagros de Jesús y en los mismos milagros de los discípulos? ¿Por qué sí existe un curso? ¿Por qué sí existe un curso? Porque Jesús instruyó a sus discípulos. Porque el Espíritu Santo instruyó a sus discípulos, a los discípulos de Jesús, después de que el Señor Jesús ya no estuvo. El Espíritu Santo les seguía instruyendo y guiando, ¿ok? Ahora, creo firmemente que un curso es para preparar discípulos de Jesús, con la misma autoridad de Jesús y actuando como los discípulos de Jesús, ¿ok? Este curso es para ello y la finalidad va enfocado a ello, para que nadie ande anhelando ser como otro. Hay personas que están imitando hasta la forma de hablar de otros predicadores. Yo no entiendo por qué lo hacen. Porque no tienen identidad propia, principalmente. No tienen identidad propia. Hay gente que quiere imitar los actos o los hechos de otras personas para que les funcione el evangelio aquí. Tampoco funciona de esa manera, ¿ok? Cada uno de nosotros debe tener una comunión con el Espíritu de Dios de manera independiente. Y posiblemente tomar algunos ejemplos de la Biblia de la manera de ministrar u orar por los enfermos para que sean milagros. Los vamos a tomar esos ejemplos, pero esos ejemplos que vienen en la Biblia, como Jesús oró por los enfermos, como los discípulos oraron por los enfermos, son solamente para identificar unos cuantos hechos, ¿no? Pero no son limitativos. Esos ejemplos no son limitativos. Mucha gente cree que la Biblia es limitativa. ¿En qué sentido? En el sentido de que toman en consideración, por ejemplo, cuando Jesús impuso manos sobre la suegra de Pedro y cómo sanó de una temperatura, ¿no? Y ponen ejemplos y limitan el poder del Espíritu Santo solamente a la imposición de manos. Ellos utilizan su técnica. No, pues primero tienes que darle gracias a Dios, después de darle gracias a Dios, declarar Isaías 53, después de declarar Isaías 53, empezar a tomar autoridad sobre la enfermedad, después a desatar el poder del Espíritu Santo y por último decirle al enfermo que reciba su sanidad y que él hable y diga recibo sanidad, y creen que nada más el Espíritu Santo se limita a eso. Pero en este seminario vamos a ver que no. Inclusive me voy a ir más allá, creyendo en un poder supereminente
que operó en Jesús, libertando a los que estaban oprimidos, aquellos que estaban enfermos. Un poder supereminente. ¿Cómo ministraba Jesús en la época de Jesús? Suena raro, ¿verdad? ¿Cómo ministraba Jesús en la época de Jesús? ¿Cómo echaba fuera a los demonios? ¿En su nombre? Dígame usted, ¿cómo los echaba? ¿En su nombre? Espíritu salte, enfermedad salte en mi nombre. ¿Usted cree que así lo hacía? Ahora, cuando hablamos de nombre estamos hablando de autoridad, no tiene nada que ver con el nombre. Aunque es importante mencionar el nombre, pero mucha gente está alegando ahorita, es que si no es Yahshua, no te va a obedecer el nombre Jesús. Es que el nombre Jesús no es el nombre bíblico de Jesús. Y creen que tiene que ser en el hebreo para poder que entienda el demonio. Mi hermano, el demonio no te va a entender si tú lo dices en hebreo, si tú no entiendes la autoridad que tienes en Cristo Jesús. ¿Estamos entendiendo ahí? Sí. Porque dice el apóstol Pedro en Hechos capítulo 3, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Hay algo que le transmitió el apóstol Pedro. Mira, vamos a Hechos 3. Quisiera avanzar un poquito más en esto, pero bueno, nos quedamos en la palabra comunión, ¿ok? Y ahorita vamos a Hechos 3. Palabra comunión, ¿qué significa? ¿Qué necesita? Que fuimos llamados a tener comunión con el Espíritu Santo. Ahí viene la unión común, principalmente. ¿Qué necesita? Es la palabra koinonía, griega koinonía, que significa compañerismo, ¿ok? Donde yo voy, va el Espíritu Santo, porque Él habita en mi corazón, ¿sí? Compañerismo, ¿ok? La parte que uno tiene en cualquier cosa, participación. Cuando yo digo que tengo comunión con el Espíritu, yo participo con el Espíritu, porque Él es mi guía y maestro. Él me dice cómo orar por los enfermos o ministrar a los enfermos. ¿Estamos entendiendo ahí? El Espíritu Santo me dice cada caso de manera individual. Mi hermano, si yo le dijera que he orado sin mencionar el nombre de Jesús y se ha visto un milagro, ¿qué pensaría usted? ¿Qué pensaría? ¿Que Dios no va a obrar ahí? ¿Qué pensaría usted? ¿Qué pensaría usted? Cuando mencionamos el nombre de Jesús para glorificar a Jesús. No porque sea una técnica para ministrar a los enfermos. Nuevamente voy a repetir. Cuando mencionamos en el nombre de Jesús, estamos glorificando a Jesús por lo que Él hizo en la cruz, llevando las enfermedades, creyendo que Él es mi Dios, mi Señor y mi Salvador y mi sanador. Glorifico a Jesús. Pero no es una fórmula para sanar enfermos. Porque la gente cree, ahora cuando lo tomas como fórmula, ¿sabe qué se convierte el nombre de Jesús? Como en Hechos 16 o Hechos 19, que andaban unos hijos de un tal Esceva, fariseo, judío, y andaban echando fuera, ¿qué creen? En el nombre de Jesús. Pero los demonios no obedecieron el nombre de Jesús. Y usted se preguntará, oye, pero si decía el nombre de Jesús, o Yahshua, o Yeshua, como creen los mesiánicos, pues ellos creen que en el nombre de Jesús y no se ve ni un milagro. Es que en el nombre de Jesús, en el nombre de Yahshua debe ser, pues haz milagros, pues. Es que en el nombre de Yahshua, pues, quiero ver milagros. Es que el nombre de Yahshua es el verdadero milagros. Es que ya, cállate mejor. Si no ves milagros en el nombre de tu Yahshua, entonces mejor ni lo menciones, porque ni siquiera es Yahshua, es Yeshua. Hasta ahí estás mal. Es que en el nombre de Yahshua, enséñame, muéstrame tu fe por tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Sencillo, ¿entendemos? Ahora, los hijos de un tal Esceva, ¿qué cree? Utilizaban el nombre de Yeshua. En esa época eran hijos de fariseos, de rabinos de la sinagoga, eran hijos pertenecían al rabinato o hijos de los rabinos. Estos hombres que dirigían una sinagoga judía en la época de Jesús, hijos de ellos sabían hebreo, arameo, griego,
Y suponiendo que hayan mencionado el nombre de Jesús, creo que es en Hechos 16, ¿no? O 19, perdón, Hechos 19. ¿Por qué no pudieron echar fuera un espíritu inmundo de una persona? ¿Por qué no pudieron? ¿Por qué el espíritu los doblegó si utilizaron el nombre de Yeshua? ¿Por qué? Porque hay gente que utiliza el nombre de Jesús o de Yeshua o de Yahshua o Yahoshua, como lo quieran mencionar, que es Josué. Porque utilizan el nombre de Dios como un amuleto, mi hermano. Y el nombre de Dios no es un amuleto en el cual usted y nosotros vamos a conseguir cosas, no. Por eso es importante la comunión y el compañerismo que tengo con el Espíritu de Dios para dejarme guiar por el Espíritu Santo y se vean milagros. Y siempre que digo yo en el nombre de Jesús, no es una fórmula para echar fuera enfermedades o demonios. Cuando digo en el nombre de Jesús es para glorificar su santo nombre y para decir es Jesús aquí, que soy su cuerpo, ahora soy el cuerpo de Jesús, y el mismo Jesús está haciendo los milagros ahora por el poder del Espíritu Santo. No es para decir tiene que ser en el nombre de Jesús, porque si no es en el nombre de Jesús no salen las enfermedades, mi hermano. Están utilizando el nombre de Jesús como una fórmula nuevamente, y eso se convierte en fetichismo. ¿Sabes lo que es fetichismo? Utilizar símbolos o no, cosas así para lograr cosas en el mundo espiritual. Es parte de la brujería. O sea, utilizan el nombre de Jesús para la brujería. Los brujos usan el nombre de Jesús, ¿sabía usted? Cuando yo no conocía a Cristo Jesús, iba con una brujita por allá del Fuerte, Sinaloa, y esa brujita utilizaba el nombre de Jesús, pero era fetichismo, era brujería. El nombre de Jesús no es para utilizarlo como un nombre que se utiliza como una fórmula para echar fuera las enfermedades. Y eso es lo que no entiende mucho creyente en Jesús. ¿Ok? Una práctica religiosa es el fetichismo. En la cual se considera que ciertos objetos tienen poder mágico y utilizan el nombre de Jesús como un poder mágico, como el cuarzo mágico que le venden allá para tener dinero. ¿Qué es? Salud, amor y dinero. No es así el nombre de Jesús y no lo entiende mucha gente y anda peleando. Es que es en el nombre de Yahshua, es que no es el nombre de Yeshua, es que no es el nombre de Yahoshua. Andan peleando el nombre y ni siquiera saben, no tienen comunión con el que lleva el nombre. Aquí lo más importante es la comunión con el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. ¿Ok? Nuevamente insisto, si yo le dijera que han sanado enfermos sin mencionar el nombre de Jesús, ¿qué diría usted? Blasfemia. ¿Qué diría usted? ¿Qué diría usted? ¿Qué diría la gente? Los hijos de un tal Ezeba no pudieron echar fuera un demonio y lo hicieron en el nombre de Jesús. Ahora, cuando lo hacemos en el nombre de Jesús no es una fórmula, es para glorificar a Jesús. El Espíritu Santo vino a glorificar a Jesús y a darle honra a Jesús. Ok, le voy a hacer muy sencillo. ¿Alguien quisiera pasar para hablarle a la montaña? Si tienen una mano más corta que la otra, un pie más corto que el otro, y poder ver un milagro. Ya que se ve el milagro, ¿qué cree? Entonces sí, gracias Jesús, porque eres tú aquí a través de tu iglesia haciendo milagros. Eres tú haciendo los milagros, Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Eres tú, Jesús. Pero en el momento que usted ministró el poder, no era necesario utilizar la fórmula, porque no es una fórmula, Jesús. No es una fórmula el nombre de Jesús. Va mucho más allá de una fórmula. Es para glorificar el nombre de Jesús, aquel que es nuestro Señor y Salvador. ¿Entendemos ahí? No fórmulas, es para glorificar a aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario.
¿Entendemos ahí? Sí. Y había una cierta personita que se molestó conmigo porque una vez se estaba viendo un milagro creativo y es que me decía, es que tienes que mencionar el nombre de Jesús. Le digo, ¿no ves el milagro que se está gestionando aquí? Que se está gestando el milagro. Y por último, le di gloria a Jesús, sí. Porque ese milagro no lo hice yo, lo hizo Jesús, a través del Espíritu Santo. Pero lo hice no yo, sino el Espíritu de Dios. Cuando agarré solamente los pies de una persona y empezó a moverse el poder de Dios hasta que se acomodó en sus vértebras. ¿Y qué cree? No mencioné el nombre de Jesús. Cuando alguien entiende esto, que no es una fórmula, mi hermano, entonces va a poder fluir con el Espíritu Santo para que se vean milagros. ¿Ok? ¿Qué es peor? Decir que se vio un milagro por el poder del Espíritu Santo y al final, gloria a Jesús porque Él lo hizo, ¿ok? Sin mencionar el nombre de Jesús en ese momento, pero le dimos gloria a Jesús al final. ¿Entendemos ahí? Siempre es para glorificar a Jesús, porque nosotros no hacemos los milagros, los hace el Espíritu Santo para glorificar a Jesús. Y es lo que hacemos nosotros, se ve el milagro y glorificamos a Jesús. Así como también podemos hablarle a la montaña en el nombre de Jesús, pero siempre y cuando yo no lo considere como un fetiche, porque el nombre de Jesús no es un fetiche, no es una fórmula mágica, no es un nombre mágico, porque si fuera un nombre mágico, Hechos 19 era lo de un tal hijo de Seba, 19:13, ¿ok? Mire, fuimos llamados ¿a qué? A tener comunión con el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo ahí? Nos quedamos en 2 Corintios ¿qué? 13. No, 2 Corintios 13. 2 Corintios 13, 14. ¿Qué dice? Nuevamente, por favor, léalo. Yo lo que le quiero mostrar, mi hermano, es que no agarremos el nombre de Jesús como una fórmula, sino que entendamos que hay un poder que el Espíritu Santo manifiesta para glorificar a Jesús. Es muy diferente. Si lo entendemos de esa manera, vamos a ver más milagros. Y no va a fallar los milagros, no van a fallar. ¿Ok? Nuevamente, por favor. La gracia del Señor Jesucristo, la habilidad que Él nos dio, el amor de Dios, la misericordia manifestada cuando usted sale a orar por los enfermos y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros, con todos vosotros, con todos ustedes. La comunión del Espíritu Santo es importantísima. ¿Qué es comunión? Tener compañerismo con el Espíritu de Dios. ¿Qué es comunión? Participar con el Espíritu Santo en común acuerdo. Eso es comunión, que estamos en común acuerdo, que yo oigo la voz del Espíritu para ministrar a los enfermos, que no lo voy a ministrar conforme a una técnica o una práctica, porque hay gente que utiliza una técnica. Primero tienes que darle gracias a Dios, después tienes que desatar la palabra, después tienes que tomar autoridad, después, y hacen una fórmula. Como cuando alguien quiere recibir el bautismo con el Espíritu Santo, tienes que ayunar, tienes que dejar de golpear a tu esposa, tienes que dejar de tomar, tienes que dejar de fumar, tienes que dejar esto para que recibas el poder del Espíritu Santo. Dios mío, como 10 requisitos. Y la gente cree que la sanidad es en base a esos 5, 8 o 7 o 10 requisitos. También los milagros, ¿cómo se ven? Utilizando los 7 requisitos, y van paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, y ni siquiera se ve el milagro. Por eso es comunión y compañerismo con el Espíritu Santo, participación con el Espíritu Santo, participar y contribuir con Él para que lo que Él me diga lo voy a hacer. Ahora, ¿qué pasaría si no le doy gracias al Padre en el inicio de la oración para orar por el enfermo? ¿Qué pasaría? ¿No se va a ver un milagro? ¿Y qué tal y si le doy gracias al final? Dígame usted, ¿qué pasaría? ¿El Señor me va a regañar por eso? Porque le di gloria al final. Padre, gracias porque son tus obras, ya que vimos el milagro. Son tus obras, Padre, aquí en la tierra.
¿qué pasaría si no lo hice al principio? ¿No habrá milagros? Y hay gente que utiliza una fórmula. Por eso no se ven milagros en sus ministerios. ¿Ok? Aquí no vamos a utilizar fórmulas, aquí vamos a utilizar la guianza del Espíritu de Dios, que es más importante. Ahora, lo que está escrito en la Biblia no es limitativo, es decir, no nada más eso es como dice ahí. Son solamente ejemplos que nos puso el Señor Jesús de cómo ministrar a los enfermos. Aunque el Señor Jesús puso lodos, hizo saliva con el lodo y puso en los ojos de un hombre. ¿Verdad? ¿Sí o no? Pero ¿qué tal? Y el Espíritu Santo me dice, no pongas saliva, por favor, suénate, y después de que te suenas, haz lodo en la tierra y pónselos en los ojos. ¿Qué pasaría? No, tiene que ser saliva porque Jesús así lo hizo. Hay una palabra que se utiliza para decir lo contrario al limitativo, ¿no? Donde podemos poner un ejemplo que nos puso el Señor Jesús, un ejemplo, pero no se limita a eso, para que usted me entienda, sino que ese solamente fue un ejemplo que nos puso Jesús. No tiene que ser necesariamente con saliva todo el tiempo, para que usted me entienda. O sea, ¿qué pasaría si el Espíritu Santo me lo dice? ¿O qué pasaría si yo el lodo lo hago con agua? Porque a mí en ocasiones el Espíritu Santo me ha dicho, a ver, moja un papel del baño con agua, métele unge el agua en un vaso, toma un vaso, échale agua al vaso, úngelo, mete el papel de baño adentro y luego méteselo en el oído al sordo. Así me dijo una vez. Hice todo eso que me dijo. Ahora, ¿en qué parte de la Biblia viene que tomes un papel, lo eches en un vaso con agua y se lo pongas en el oído de una persona? No viene. ¿Pero qué cree? Se vio un milagro creativo instantáneo. La persona recibió una audición perfecta de un oído que estaba totalmente obstruido, según la ciencia médica. Yo obedecía al Espíritu Santo. No viene en la Biblia, pero imagínense, ¿qué pasa si yo hubiera hecho esto? ¿Qué pasa? El Espíritu Santo, a ver, Sergio, pues toma un vaso con agua, échale agua. Yo te voy a decir lo que vayas a ir haciendo. No, Señor, no. Tiene que sanar ese sordo si yo le pongo los dedos ahí. Pero toma el vaso con agua, Sergio, agarra un pedazo de papel y mójalo y pónselo. No, Señor, no. Tiene que ser por imposición de manos. Tengo que ponerle la mano en el oído. Imagínense. ¿Qué hubiera pasado? No sana. Y hay gente que pierde esa comunión con el Espíritu Santo porque él tiene su regla. Tiene que ser paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, y han determinado pasos para ver milagros y sanidades aquí. Claro que es trascendental, que es totalmente importante y determinante entender que depende gran parte del ministro para que el enfermo sane. Es más, el 99% depende del ministro y el 1% depende del enfermo. El 99% porque el ministro tenía que predicarle la palabra al enfermo, tenía que ver qué mensaje le iba a dar, cómo ministrarlo en esa comunión con el Espíritu de Dios, de acuerdo a como el Espíritu Santo lo fuera dirigiendo. O sea, tenía que ver el 99% el ministro y el 1% el enfermo. Pero ahorita, en la actualidad, cuando alguien no sana, la responsabilidad principalmente se le echan a Dios. Otros la responsabilidad se la dan al enfermo y nunca al ministro. O sea, él es el menos culpable. Él es el menos responsable que alguien no sane. No, mi hermano. Nosotros tenemos por lo menos el 99% de responsabilidad. Porque depende de lo que yo enseñe, va a venir la fe para que el enfermo sane. ¿Sí? Entonces, ¿estamos entendiendo del nombre de Jesús? ¿Le quedó claro? El nombre de Jesús no les funcionó a unas personas. Ok, entonces, ¿qué significa? Una participación, un compañerismo reconocido, esa es la comunión. La palabra comunión con el Espíritu Santo, comunión del Espíritu Santo es la que yo debo de tener para poder orar por los enfermos, ¿ok? Es importantísimo esto. ¿Qué significa la palabra koinonía o comunión del Espíritu Santo? La palabra comunión también significa, bueno, ya le dije participación, compartir
compartir con el Espíritu Santo la misma idea y tener la misma idea del Espíritu de Dios, para ministrar a los enfermos. Eso significa comunión, significa comunicación directa con el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo me va a decir? Para orar por un enfermo. Ayuda, entender que Él es mi ayuda. Estar en un mutuo acuerdo con el Espíritu Santo para ministrar al enfermo, orar por el enfermo. Eso significa koinonía, participación en común, el Espíritu Santo y su servidor, el Espíritu Santo y usted, juntamente, en ese momento operando, usted oyendo la voz del Espíritu y el Espíritu Santo instruyéndolo. Eso es importantísimo. Koinonía, eso significa koinonía. Ayuda mutua. A eso fuimos llamados, a una comunión del Espíritu Santo. Si no tengo la comunión con el Espíritu Santo, no va a haber, o no se van a ver los milagros que se deben de ver. Tengo que oír la voz del Espíritu para ministrar a los enfermos. Entonces koinonía significa ayuda mutua. El Espíritu Santo me ayuda a mí y yo ayudo al Espíritu Santo. Suena raro, sí, pero si yo no actúo conforme el Espíritu Santo me va guiando y yo no me dejo guiar por la instrucción del Espíritu, yo no estoy ayudando al Espíritu de Dios a hacer los milagros. ¿Entendemos ahí? ¿Sí entendemos? En otras palabras, si no voy a la calle y oro por el enfermo, el Espíritu Santo no lo va a sanar solo. Él necesita ayuda, en la ayuda del cuerpo de Cristo, que somos la iglesia, que somos los creyentes en Jesús, para salir a las calles y ir a orar por los enfermos. Si no, el Espíritu Santo no va a hacer los milagros allá donde están ellos. Entendemos que es una ayuda mutua. ¿Sí entendemos ahí? O sea, yo no le ayudo para que él con su poder sane al enfermo, sino yo contribuyo con el Espíritu de Dios, ¿me entiende? Pero yo necesito ir a las calles, porque si no voy y toco una casa donde está un enfermo desahuciado, pues no voy a ver milagros. Esa es la ayuda que yo le doy al Espíritu de Dios, pero Él es el que hace las obras a través de cada creyente, de su servidor o de cada uno de ustedes. Eso significa ayuda mutua, eso es comunión, unión común con el Espíritu de Dios, unión común con el Espíritu de Dios. ¿Le quedó claro la palabra koinonía? Compartir en común las cosas. ¿Entendemos ahí? Ok. ¿Sí le quedó claro la parte esa? 2 Corintios 13:14. 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Yo tengo que tener esa unión común, esa participación común, esa ayuda mutua con el Espíritu de Dios. Si no la tengo y me baso en una fórmula paso 1, paso 2, paso 3, entonces no estoy permitiendo que Él fluya a través de mí. No está permitiendo usted que fluya, amigo de internet, a través de usted. Usted está haciendo algo por reglas o pasos a seguir para sanar a un enfermo. Y como le digo, me atreví a decirle que no tiene que utilizar, amigo de internet, el nombre de Jesús como un ¿cómo se llama? Un fetiche. Que el nombre de Jesús no es fetichismo, no es una fórmula mágica. ¿Entendemos? Siempre que utilizamos el nombre de Jesús es para darle gloria a Jesús y para entender y decirle al espíritu inmundo: ¿sabes qué? Jesús me dio esa autoridad. Jesús me dio la autoridad para echarte fuera. Pero ¿por qué no dejar operar al Espíritu Santo? ¿Por qué no decir gracias, Jesús, porque lo sanaste a través del Espíritu de Dios, sin mencionar el nombre de Jesús al principio? O sea, yo no quiero que usted se enfoque a una fórmula, a ciertos pasos. Por eso le digo, si no le da gracias a Dios al inicio, ¿usted cree que no va a haber un milagro? O si no menciona el nombre de Jesús al inicio, sino al final para darle gloria a Jesús, ¿usted cree que no va a hacer milagros del Espíritu Santo? Tenemos que fluir con el Espíritu de Dios. Y no estoy demeritando
las gracias que debemos darle a Dios, ni estoy demeritando el nombre de Jesús, solamente estoy dándole a entender que hay una manera diferente de operar del Espíritu de Dios aquí en la tierra. Por eso le digo, Jesús, ¿cómo echaba fuera a los demonios? En el nombre de Jesús. Por eso ahorita tenemos que glorificar a Jesús por cada milagro. ¿Entendemos? ¿Por qué utilizamos el nombre de Jesús? No es una fórmula mágica, ¿ok? Y ya vamos a concluir con Hechos 19. ¿Le quedó claro que debe tener comunión con el Espíritu de Dios? Si no, no vamos a ver milagros. Por eso es un curso de sanidad y milagros, ¿ok? Vamos a Hechos capítulo 19. Y aquí va a entender usted que el nombre de Jesús no es una fórmula mágica, no. La gente que utiliza fórmula mágica Jesús o fórmula mágica Yeshua o Yahshua no les funciona. Porque no es el nombre, es la persona de Jesús en cada creyente. Hay algo más importante en cada creyente, es la persona de Jesús. ¿Qué cree? Dice la Biblia que Jesús, si usted es uno, el que se une al Señor, dice 1 Corintios 6:17, es algo que usted debe entender. El que se une al Señor se hace un espíritu con Él, porque somos templo del Espíritu de Dios, y Él habita aquí con usted. Mire, el Espíritu de usted y el Espíritu de Cristo son uno ahora. Entonces no se trata de superungidos, se trata de glorificar a Jesús en cada milagro. ¿Ok? Y termino con Hechos 19. Hechos capítulo 19, creo que es el versículo de los primeros versículos que vienen ahí. Es el versículo 12, creo. Vamos a leer desde el 12. Desde el 11, perdón. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mando de Pablo. ¿Estamos entendiendo ahí? Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Sergio. Ponga su nombre. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Sergio. Ponga su nombre. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Sergio. ¿Ya? De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Dígame usted, ¿hay imposición de manos ahí? Para que alguien diga que necesariamente tiene que haber imposición de manos para sanar a un enfermo. Mi hermano, yo lo he escuchado en cursos por internet que dan de sanidad, es que tiene que ser imposición de manos, si no, no hay sanidad. Aquí no hay imposición de manos, aquí hay que le llevan el pedazo de tela de un enfermo y fue ungido y fue sanado el enfermo a través de ello. ¿Sí entendemos? Lo hemos visto y lo vamos a demostrar aquí en pantalla. Incluso ya lo hemos visto, creo, no recuerdo si una vez alguien que tenía un pie más corto que el otro y lanzamos un paño ungido y en cuanto lo tocó empezó a, ya lo hicimos una vez, empezó a moverse sus vértebras lumbares a través de sus pies empezaron a moverse y el poder de Dios empezó a sanar la columna. ¿Sí recuerdan una vez que lo hicimos? Lo hicimos en pantalla y lo grabamos. ¿No lo recuerda nadie? ¿No? ¿Nadie lo recuerda? Que lanzamos un paño, aquí fue, mire, la persona se puso aquí sentada en una silla. Ah, ya sé, ese día no vino usted a la iglesia. Algo tuvo que sucedió porque quedó grabado en cámara, Ok, entonces, de tal manera que aún le llevaban a los enfermos los paños delante de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus salían. No hubo imposición de manos y salían los espíritus. ¿Entendemos ahí? No hubo imposición de manos y sanaban y salían los espíritus de enfermedad. Pero algunos de los judíos exorcistas, versículo 13, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Aquí, estos judíos ambulantes, lo más seguro es que hayan mencionado el nombre de Yeshua, no Yahshua, porque el nombre Yahshua no es bíblico, es Yeshua. Eso viene en Esdras 3.2, perdón, sí, creo que Esdras 3.2, y el nombre de Josué igual es un nombre similar al nombre de Jesús, Joshua, pero no es Yahshua, no es Yahshua menos, es Yeshua, ¿ok? Que significa el Salvador. Entonces,
había 7 hijos de un tal Esceva, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero algunos de los judíos exorcistas, ¿qué eran ellos? Principalmente eran judíos, que eran exorcistas, personas que echaban fuera demonios, ¿ok? Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, en lo que quiere decir que era un fariseo, ¿ok? Jefe de los sacerdotes, lo que quiere decir que sus hijos hablaban hebreo, ¿sí? Y hay una gran seguridad que el nombre que estaban mencionando era Yeshua, ¿sí? Pero también hablaban arameo en esa época, y los que vivían en Galilea, en la zona de Galilea, y también hablaban el griego como en el idioma comercial, ¿sí? Entonces, invocaron el nombre de Jesús: os conjuro porque Jesús el que predica Pablo. Ahí ya había un problema. Os conjuro por Jesús el que predica Pablo, es decir, Jesús no es mi Señor, no habita en mí. Ellos decían, en otras palabras, Jesús, no conocían a Jesús, sino mencionaban un nombre porque lo oyeron y creían que era una fórmula mágica para echar fuera espíritus inmundos. ¿Y qué cree que pasó? Pero, dice el 15, respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. A Jesús conozco y sé quién es Sergio. Ponga su nombre. A Jesús conozco, van a decir los espíritus inmundos, y sé quién es Sergio. ¿Ok? Pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa, totalmente, como dicen en Sinaloa, bichis. Y aparte los golpeó. Dios mío. ¿Se han dado cuenta que el nombre Jesús no es una forma? ¿Ahora sí lo capta? No por mencionar el nombre Jesús va a huir una enfermedad. Debe entender que Jesús y usted es uno. Debe tener comunión con el Espíritu de Dios, creyendo que el Espíritu de Dios y usted son uno, y ser guiado por el Espíritu Santo. Está en común acuerdo, en unión común con el Espíritu de Dios, para que sea Él el que hable por usted. No es nada más mencionar el nombre de Jesús, es que el que lleva el nombre y usted son uno. El que lleva el nombre habita en su corazón. El que lleva el nombre le dio la autoridad a usted, y el que lleva el nombre lo ungió con el Espíritu Santo y con poder. Eso es lo que usted tiene que entender. No utilizar fórmulas mágicas. Paso 1, gracias al Padre. Paso 2, desatar. Si no hablas Isaías 53, no va a sanar el enfermo. Hay gente que te lo dice literalmente. A ver, Isaías 53 dice que eres sano por sus heridas, y si no lo mencionas así, no va a sanar el enfermo. ¿Quién le dijo a usted eso? Hay ejemplos en la Biblia que ponían los paños sobre los enfermos y sanaban. Mi pregunta es, ¿hablarían Isaías 53? Isaías 53, Isaías capítulo 53, el capítulo no existía en los manuscritos hebreos. No existía Isaías 53, existía el libro de Isaías, y en cierto párrafo decía: ciertamente Él llevó tus enfermedades, sufrió tus dolores. Y hay gente ahorita, aún de la palabra de fe, mi hermano, que dicen: te declaro Proverbios 3:2, y está como si yo le dijera: espíritu inmundo, yo declaro Lucas 10:19. Espíritu inmundo, Lucas 10:19. Que no entendiste espíritu inmundo, Lucas 10:19. Él te va a decir: el capítulo 10 y el versículo 19 de Lucas no existen en los manuscritos griegos. Yo no obedezco al capítulo, al versículo. Yo obedezco a lo que dice el capítulo y el versículo. ¿Y qué dice el capítulo y el versículo? Ahora sí, ¿cómo le vamos a decir al espíritu? Espíritu inmundo. Sin mencionar el capítulo y el versículo, usted puede decirlo. Espíritu inmundo, dice que Jesús me dio poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones, toda fuerza del enemigo, y nada me dañará. Así es que sal ahora de este cuerpo, de este enfermo, en el nombre de Jesús.
No mencioné el capítulo y el versículo, pero mencioné donde está la sustancia del poder y la autoridad, que es la palabra de Dios, sin mencionar el capítulo y el versículo. ¿Por qué cree? Porque 10:19 de Lucas no existe en los manuscritos griegos. No había capítulos ni había versículos. Y así tiene usted gente de la palabra fe que han malinterpretado. Dice, si no dices el versículo del capítulo, el espíritu no va a obedecer. Versículos y capítulos no existen en los manuscritos griegos. ¿Ok? Seamos bíblicos en lo que hagamos. ¿Y qué cree? La sustancia que viene a través de la palabra de Dios, el Espíritu Santo la va a respaldar y se van a empezar a ver milagros creativos. ¿Ok? Y todo sea para glorificar aquel personaje, aquella persona que murió hace 2000 años en la cruz, llevando toda la maldición de enfermedad. ¿Entendemos ahí? ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿qué pasa en Hechos 19 ya? Concluyo nada más con este pequeño comentario. Deme 30 segundos. Hechos 19:16, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa y desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitan en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron libros, los quemaron, etcétera, se convirtieron en brujos, porque entendieron que el nombre Jesús no era una fórmula mágica para echar fuera enfermedades y espíritus inmundos, sino el nombre del Señor Jesús era principalmente para tener comunión con su Hijo, con Jesús, y para tener esa comunión, unión común con el Espíritu Santo. Ya tenemos unión común con Jesús, somos uno con Jesús, y ahora tenemos esa comunión, unión común con el Espíritu Santo, siendo guiados por el Espíritu Santo para administrar toda enfermedad, toda dolencia, y tomar autoridad en el nombre de Jesús. Póngase, pídamele gracias al Señor, ¿ok? Si alguna persona de internet se ofendió porque mencionamos que el nombre de Yahshua no es bíblico, bueno, que se ofendan, sigan utilizando su fórmula, no les va a funcionar. Porque no es el nombre, es la persona la que debemos de conocer nosotros, ¿ok? Así es que veremos milagros creativos hasta, como les digo, sin decir enfermedad salta en el nombre de Jesús. Vamos a ver milagros. Sin decirle enfermedad salta en el nombre de Jesús, sí, porque el Espíritu Santo a lo mejor nos va a decir, hasta que le demos una cachetada al enfermo y sane. Yo no sé cómo el Espíritu Santo nos va a decir, pero tenemos esa unión común contigo, Espíritu de Dios. Hacemos lo que tú nos dices, Espíritu Santo. No utilizamos el nombre de Jesús como una fórmula mágica. Creemos que la persona de Jesús habita en mi corazón, que soy uno con Jesús, que los espíritus huyen no por mi poder, sino por el poder de tu Espíritu, porque ven a Jesús en mí. Gracias, Padre, en esta noche declaro que tu palabra penetra sus corazones. Que tu palabra es vida, Señor. Vida, aquellos que hemos encontrado tu palabra. Espíritu de Dios, comienza a hacer ahora, hoy milagros creativos. En el nombre de Jesús, es tu poder, tu unción, quitando toda enfermedad, toda dolencia. En el nombre de Jesús, desatamos poder sanador del Espíritu de Dios ahora mismo. Ordenamos, sean hechos órganos nuevos, disfuncionales cobran vida. En el nombre de Jesús, reciban la vida de Cristo cada persona que nos ve. Reciba a Jesús en su corazón y diga conmigo: Señor Jesús, esta oración es para que usted reciba a Jesús, el sanador, el salvador. Señor Jesús, dígale: hoy te recibo en mi corazón, hoy te recibo en mi vida. Declaro delante del mundo espiritual que tú eres mi Señor y mi único Salvador y mi Dios, que moriste por mí en la cruz, llevando toda maldición por mí, y bajaste al infierno a sufrir por mí, y has resucitado al tercer día y estás sentado a la diestra de Dios Padre. Señor, gracias por hacerme uno contigo. Ahora soy uno contigo, Jesús.
Cuando parte esta tierra iré contigo al paraíso, ya no iré al infierno a sufrir, porque ahora tú eres mi único Señor y mi único Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Si hay enfermos ahorita, aquí hay enfermos aquí. En este lugar hay enfermos. Podemos experimentar ese poder del Espíritu de Dios para que usted sane toda enfermedad y toda dolencia. ¿No? ¿Hay un enfermo? Sí, vamos a orar por el enfermo. Si le pueden hablar por favor la pastora. Vamos a ministrar a los enfermos. ¿Quién va a hacer los milagros? El Espíritu de Dios. Pásele por favor. No sé qué le han diagnosticado, pero hoy es la noche que usted va a sanar. Póngase volteando para acá de frente por favor. Vamos a orar por usted. ¿Y quién cree que va a hacer el milagro? El Espíritu Santo, a través de lo que Jesucristo hizo por usted en la cruz. Dígame, ¿qué le diagnosticaron? Muy bien, pues vamos a orar. Vamos a poner manos sobre usted, o vamos a orar de acuerdo al Espíritu Santo nos guíe. Vamos. Por favor, que estire sus manos al frente para que lo ponga. Vamos a orar de este lado. Póngase volteándose ella, volteándose ya. Va a hacer esto, mire. Va a hacer esto con la finalidad nada más de ver si tiene un desajuste en sus brazos. Hágalo por favor, ese es un acto de fe. Ok, mire, aquí podemos ver que tiene la mano izquierda más corta. Y traigan una silla por favor. Quiero ver si tiene un desajuste en sus vértebras. Esto es con la finalidad de poder ver, por favor, ahí. Si hay un ujier, por favor, que sea amable de ayudarnos aquí. Muy bien, póngase y siéntese. Le va a checar la pastora sus piernas. Ponga su espalda recta, por favor, lo más recto que se pueda. Ajá, perfecto. Por lo más parejito que se pueda. Sí, está pareja, ok, muy bien. Le va a checar si tiene un pie más corto que el otro, ok. Esto es para ver si no tiene un desajuste. Creo que es muy, muy mínimo. Otra vez, levántese y otra vez vuelve a sentar con la espalda recta, por favor. Otra vez siéntese y ponga su espalda, ajá, así. Se la vamos a checar de nuevo. Muy bien. Entonces no tiene muchos problemas de un pie más corto que el otro. Párese y ponga otra vez así, pero sin acomodarlo, ¿ok? Ok. Tiene la mano izquierda, si se fija, más corta que la derecha. ¿Lo puede checar ahí? ¿Ok? Cierre sus manos, por favor, ahí. Cierre sus ojos y diga: Señor Jesús, mano izquierda más corta que la derecha. Aquí lo podemos ver. Cuando le hablemos al órgano que está disfuncional en usted, se van a empezar a emparejar las manos. Eso significa que el poder del Espíritu Santo está trabajando en su cuerpo, ¿ok? Cierre sus ojos nuevamente. Diga: Señor Jesús, hoy recibo sanidad en mi cuerpo. Creo que soy sana porque tú hace 2000 años llevaste toda enfermedad por mí. Por eso creo que recibo sanidad ahora mismo. Creo que soy sana. Creo que toda enfermedad a ti te cayó para que ahora yo reciba vida. Diga: recibo vida en mi vientre. Recibo vida ahora mismo en el nombre de Jesús en mi bebé. Recibo vida en mi cuerpo en el nombre de Jesús. Y ahora llamo vida, yo diga,
a mi bebé. La recibo en el nombre de Jesús. Creo que soy sana por tus heridas. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, dígale. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Creo que mi vientre es sano ahora mismo. Gracias, Jesús, porque tú lo hiciste ahora. Recibo este milagro y creo que tendré un parto perfecto y que mi bebé llegará hasta los 9 meses para tener un parto perfecto, porque eres tú, Jesús, en mi cuerpo. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Ok, ¿ya puede ver que se emparejó? Entonces, eso significa que el órgano que estaba disfuncional estaba permitiendo que usted tuviera ese problema de amenaza, fuera restaurado. Dile gracias a Jesús, levante sus manos. Gracias, Jesús, porque ahora soy sana por tus heridas. Y sé que mi bebé permanecerá en mi vientre hasta que esté totalmente preparado y se cumplan los 9 meses para que salga perfectamente sano en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesús, porque Él es bueno. Gracias, Jesús. ¿Puede tomar asiento? Gracias. Gracias, Jesús. Hay muchas maneras de que podemos orar por los enfermos. Cuando ella recibió la sanidad y sus manos se emparejaron, lo único que simbolizó es que el Espíritu Santo hizo un milagro en su vientre y reconstruyó todo órgano dañado, ¿ok? Luego les voy a preguntar qué fue lo que vieron y qué fue lo que no vieron en esta administración, porque en esta administración no le hablamos a ningún espíritu de enfermedad que saliera, si se fija, no le hablamos. Solamente ella recibió sanidad por la fe en Cristo Jesús. Y no le hablamos espíritu de enfermedad salta este cuerpo. Y yo creo que ella recibió un milagro y el Espíritu Santo trabajó manifestando de manera externa en sus manos algo que de manera interna hizo en su órgano deficiente, que ahora está totalmente sano. ¿Ok? Muy bien, nos despedimos de nuestros amigos de internet. Allá donde está, reciba sanidad, reciba riñones nuevos, pulmones nuevos, un corazón nuevo en el nombre de Jesús. Su sistema neurológico vuelve a su normalidad en el nombre de Jesús. El sistema auditivo ahora mismo cobra vida en el nombre de Jesús. Sordera desaparece de esos cuerpos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El hígado totalmente sano, un páncreas totalmente nuevo, lo declaro en el nombre de Jesús. Ahora mismo diabetes sale de ese cuerpo en el nombre de Jesús. Recibe vida, la vida de Cristo. Nos esperamos próximo viernes, igual 7:45. Dios te bendice en el nombre de Jesús. Amén.